Las zonas de frecuencia cardíaca son fundamentales para controlar las cargas de entrenamiento de nuestros deportistas, para hacer entrenamientos específicos que mejoren su actividad metabólica, que mejoren su capacidad física y que obviamente mejoren su rendimiento. Son muy útiles, hay mucha evidencia sobre ellos, sin embargo, determinarlas no es tan fácil. Por eso es que en esta capacitación te voy a compartir diferentes herramientas para ayudarnos a determinar nuestras zonas de frecuencia cardíaca como deportistas, desde algunas teóricas hasta otras más prácticas. Entonces, lo primero que debemos de tener presente, que todos sabemos, es que la frecuencia cardíaca con el ejercicio va aumentando de acuerdo a la intensidad del esfuerzo. La frecuencia cardíaca tiene una relación directa con lo que nosotros llamamos el gasto cardíaco. Dependiendo del volumen de eyección que tenga nuestro corazón, nuestro ventrículo izquierdo, pues también va a ser esa relación del aumento en la frecuencia cardíaca. Por eso es que en la medida en que la capacidad cardíaca, es decir, el aumento del volumen de eyección va mejorando, pues las zonas de frecuencia cardíaca pueden ir variando. Sin embargo, esta es una muy buena variable para nosotros controlar el esfuerzo físico. Mucho más teniendo presente que hoy en día los monitores de frecuencia cardíaca que van al pecho y los sensores de pulso que tenemos en los relojes deportivos nos ayudan a calcular y hacer un seguimiento constante de esta variable. Entonces es importante saber que el aumento de ese esfuerzo físico, como lo vemos acá, pues es como para recordar, todos ustedes lo saben, sin embargo es bueno irlo repasando. El aumento del esfuerzo físico desde el punto de vista fisiológico está dividido en tres zonas, en tres fases específicamente metabólicas. Una fase 1 que es una fase aeróbica, regenerativa, baja intensidad, dependiente del uso de las grasas como energía. Hay una segunda fase, una fase también aeróbica, sin embargo es una fase donde ya el glucógeno, la glucosa, es la principal fuente de energía, y hay una fase ya anaeróbica donde la glucosa sigue siendo muy importante, sin embargo aumentan pues los niveles de lactato en sangre, y esa fase ya es una fase de alta intensidad anaeróbica, que nos permite pues entrenar por tiempos cortos. Estas fases metabólicas son las más descritas en la literatura, sin embargo desde la parte práctica para determinar las zonas de entrenamiento, generalmente utilizamos un modelo de 5 zonas, un modelo que nos ayuda a dividir estas tres fases metabólicas que acabo de mencionar acá. Nos invita a medirlas en 5, donde la fase 1 se divide en zona 1, zona 2, donde la fase 2 es la zona 3 y donde la fase 3 se divide o se podría dividir en zona 4 o 5. Este modelo de 5 zonas es el más práctico, inclusive muchos relojes deportivos tienen estas zonas de este modelo de 5 zonas. Sin embargo, lo que traen los modelos deportivos es un modelo teórico, como vamos a ver ahorita, para detección de las zonas de frecuencia cardíaca, que normalmente subestima las zonas reales de entrenamiento. Vuelvo a repasar, entonces tenemos 3 fases desde el punto de vista metabólico, 5 zonas prácticas para la medición, para las diferentes variables. En este caso vamos a hablar de zonas de entrenamiento por frecuencia cardíaca. En estas zonas sabemos, en la zona 1, zona 2, fase 1, estimulamos el metabolismo oxidativo desde los ácidos grasos, una buena salud metabólica, y normalmente son esfuerzos físicos que nos permiten durar más de 90 minutos, nos ayuda a disminuir el tejido graso. La fase 2 o zona 3 es un metabolismo oxidativo dependiente de glucosa, es limitada en el tiempo, generalmente un promedio de 90 minutos, nos ayuda en la salud metabólica y cardiovascular. Y la fase 3 o zona 4-5, metabolismo oxidativo de glucosa, carbohidratos, alta producción de lactato, nos mejora obviamente la salud cardiovascular, es una zona para entrenamientos de alta intensidad, corta duración, trabajos de HIIT, entre otros. Tenemos claro esto. Ahora sí, cuando estamos entonces hablando de control del esfuerzo a través de la frecuencia cardíaca, como entrenadores y deportistas debemos de conocer varias variables. La frecuencia cardíaca máxima, la forma más utilizada actualmente es la fórmula de Tanaka, 207 menos 0.7 por edad.
La frecuencia cardíaca en reposo, que sugiero que no sea la frecuencia cardíaca durmiendo que nos dan los relojes, sino una frecuencia que se tome en un periodo de 5 minutos, donde el deportista se acueste, entre en reposo, ese día no haya entrenado, no haya tomado café, pero esté despierto. Y miramos el valor basal, donde la frecuencia cardíaca baja y entra en reposo. Teniendo en cuenta estos dos valores, entonces podemos determinar dos metodologías para el cálculo de las zonas de entrenamiento. Dos metodologías. Aquí tenemos, por ejemplo, esta metodología basado en porcentaje de frecuencia cardíaca máxima. Esta metodología basada en porcentaje de frecuencia cardíaca de reserva. Tenemos 5 zonas que nos lo definen acá por este método, por esta del Colegio Americano de Medicina del Deporte, esa es la que vamos a utilizar como referencia. Tenemos esta otra, que estos son zonas que podemos encontrar en diferentes metodologías. Zona 1, 50-60%, más o menos está acá, de frecuencia cardíaca máxima. Zona 2, entre el 60 al 70%. Aquí más o menos toca. Zona 3 entre el 70 al 80. Aquí también toca ese 70%. Acá zona 4, 80-90%. Está más o menos ya más cerquita. Y la zona 5, 90-100%. Esto es lo que vamos a estudiar y vamos a mirar cuáles son las zonas. Si yo utilizo este modelo teórico, ¿qué zonas me van a dar? Hay que tener presente que estos modelos teóricos, como digo, pueden subestimar las verdaderas zonas. Entonces lo vamos a hacer de forma práctica utilizando frecuencia cardíaca máxima, porcentaje o frecuencia cardíaca de reserva. Para esto utilizo la fórmula frecuencia cardíaca máxima menos la frecuencia cardíaca de reposo, y esto lo multiplico por el porcentaje que voy a entrenar más la frecuencia cardíaca de reposo. Entonces vamos a hacerlo de una forma práctica para que así lo miremos. Entonces, para los siguientes cálculos vamos a tener esto. Entonces tenemos dos modelos, este modelo de entrenamiento por zonas de entrenamiento por frecuencia cardíaca de reserva, que es este cálculo, y tenemos aquí por frecuencia cardíaca máxima teórica. Tenemos este ejercicio. Entonces este individuo tiene, aquí vamos a hablar, hombre 42 años. Hombre 42 años. Entonces tiene una frecuencia cardíaca en reposo de 50, una frecuencia cardíaca teórica donde tenemos el cálculo 207 menos 0.7 por edad. Acá hicimos todo el cálculo. Acá nos van a dar entonces un valor de frecuencia cardíaca de reserva. Nos va a dar unos porcentajes de esa frecuencia cardíaca de reserva. 20, 30, 40, 60, 90, 100. Estos valores los saco del cálculo que hicimos inicialmente de acá de esta tabla, para que lo tengamos presente. Y de aquí entonces comienzo a determinar este es el porcentaje, este es el 20% de esa frecuencia cardíaca de reserva, más la frecuencia cardíaca en reposo. Miren acá la fórmula, C18, que corresponde a este valor, más por el 20% más la frecuencia cardíaca en reposo, y así sucesivamente. 30% más frecuencia cardíaca en reposo, 60%, así hasta el final. Si partiendo de acá entonces saco las 5 zonas de entrenamiento, 20 un 30% sería la zona 1, 30-40% la zona 2, 40 al 60% la zona 3, 60 al 90% la zona 4 y más del 90% la zona 5, nos daría estas zonas de entrenamiento. Entonces miren cómo acá tenemos que la zona 1 estaría entre 76 y 88, la zona 2, la zona 3. Estos son valores que, como vemos, pueden ser muy bajitos, por eso les mencionaba que las zonas de entrenamiento basados en estos porcentajes, si esto es muy suave, es que esto puede ser caminar, y lo estoy hablando de un sujeto entrenado
Pero esos son los datos que podemos calcular de forma teórica. Ahora bien, vamos con las zonas de entrenamiento por frecuencia cardíaca máxima. Entonces tenemos lo mismo, frecuencia cardíaca máxima, tenemos unos porcentajes para tener presente: 30, 57, 64, 76, 95 y 100% de la frecuencia cardíaca máxima. Aquí están los valores. Este es 207 menos 0.7 por edad. Acá están los cálculos. Y tenemos acá las zonas de entrenamiento basado en ese modelo. Entonces acá tenemos unos modelos teóricos que nos pueden ayudar para calcular, por lo menos mientras obtenemos datos de esa frecuencia cardíaca. Sin embargo, estos modelos teóricos pueden subestimar los valores reales de los deportistas. Sin embargo, para iniciar pueden ser una estrategia. ¿Qué metodología yo utilizo un poquito más práctica, o por lo menos basado en datos? Y es que me baso en los datos de la plataforma TrainingPeaks. Entonces tenemos que TrainingPeaks es una plataforma que nos permite analizar los datos de muchas formas. TrainingPeaks también nos permite hacer cálculos de formas teóricas con nuestros deportistas. Es decir, yo puedo ir y calcular las zonas de entrenamiento basado en diferentes metodologías. Obviamente debo de tener unos valores de referencia, unos valores de frecuencia cardíaca umbrales, unos valores de frecuencia cardíaca máxima, unos valores de frecuencia cardíaca en reposo, y a partir de ahí hacer unos cálculos. Tengo varias actividades. Voy a colocar un ejemplo de otra actividad. Voy a adicionarla como para hacer el ejercicio con ustedes. Aquí voy a determinar que la frecuencia cardíaca de este sujeto es 50, igual que la frecuencia cardíaca máxima es 178, basado como en el modelo teórico. Y también basado en el modelo teórico tenemos presente entonces que la frecuencia cardíaca umbral, digamos más o menos, que es acá donde empieza la fase 3, o sea el 77%, acá nos dice que es 135 por esta fórmula, y aquí por esta otra fórmula 127, entonces sería 135 en teoría, lo cual es muy bajito, pero es lo que nos dicen los cálculos. Teniendo en cuenta esto, entonces yo colocaría acá 135 como la zona umbral, que es muy bajo. O sea, realmente sería más como el 95% de esa frecuencia cardíaca máxima, pero voy a utilizar lo que nos dice hasta el momento esto de la fuente del Colegio Americano. Una actividad vigorosa ya comienza alrededor del 77% de la frecuencia cardíaca máxima, o al 60% de la frecuencia cardíaca de reserva. Podríamos debatirlo, pero voy a utilizar esa referencia. Entonces, teniendo como referencia este 135 que me da acá, vamos a hacer el cálculo. Voy a escoger alguno de los métodos. Puede ser en este caso frecuencia cardíaca máxima, ¿sí? Y voy a utilizar un método, por ejemplo, de 5 zonas. Entonces, basado en esto, miren que TrainingPeaks nos hace un cálculo. Zona 1, 89, 105. Voy a compararlo con esta, 89, 105, más o menos. Zona 2, 106, 123. Nos da un 102, 123. Zona 2 por esta nos da un poquitico más alto, o sea, la subestima menos. Zona 3, 124, 141. Zona 3, 124, 41. Subestima menos. Zona 4, 142, 159. Acá, o sea, el límite que le coloca TrainingPeaks es de 142 como zona umbral, o sea, tiene otros cálculos, pero este es basado en frecuencia cardíaca máxima. Esto es lo que podemos hacer. Igual con TrainingPeaks podemos mirar diferentes zonas, diferentes métodos,
para calcular y determinar, miren acá, muy parecido a lo que les acabo de mostrar. Una zona 3, 4, este es un modelo de 5 zonas, aunque esto cambia acá, teniendo en cuenta este umbral acá que nos da. Entonces estos son modelos teóricos. Ahora bien, ¿qué otros modelos más prácticos hay? A mí me gusta el modelo que nos da Training Peaks sobre el análisis de los datos. Entonces, este cuadro que está acá de la plataforma Training Peaks nos permite analizar entonces cómo han sido los picos de frecuencia cardíaca en un periodo de tiempo en cada uno de los deportes. Acá podemos colocar 365 días, 2 años, etcétera. Todo depende del seguimiento que llevemos al deportista, de la confianza en los datos y demás. Es importante obviamente verificar que los datos de cada una de estas sesiones pues sean de entrenamientos reales y que los datos no correspondan a anormalidades específicas en el monitoreo de frecuencia cardíaca, como puede suceder muchas veces. Teniendo en cuenta esto, que yo ya haya hecho las correcciones, que esté verificado que los datos de frecuencia cardíaco pulso que están registrados son adecuados, puedo utilizar algunos puntos específicos que nos ayudan a confirmar, como a determinar las zonas de entrenamiento. Yo me baso también para eso en estas fases metabólicas, como les decía, un umbral 1 está alrededor de los 90 minutos, un umbral 2 está alrededor de los 12 minutos. Entonces, teniendo presente esto, verifico acá estos puntos, determino cuál ha sido el pico de frecuencia cardíaca de 2 minutos, este es el que determinamos como frecuencia cardíaca máxima. Determino cuál es el punto de los 12 minutos, entre 12 y 20, 172, 176, generalmente 12 minutos. Entre este 12 minutos y este pico máximo está la zona 4-5, definitivamente. Ahí estamos ya, el umbral es este sería el umbral de la zona 3. También verifico el punto de los 60 minutos, entre 60 y 90 minutos, como el umbral de la zona 2. Si zona 3 está acá, si el umbral, el techo de la zona 3 está acá, el techo de la zona 2 está por acá, a los 90 minutos. Más de 90 minutos, es decir, entre 157 en este caso, y más tiempo de duración, me puede ayudar a calcular esa zona 2. Entonces, vuelvo acá a la página. Entonces, yo determino así, que el pico máximo 2 minutos lo coloco como pico máximo de frecuencia cardíaca, el umbral de 12 minutos es el umbral, el techo de la zona 3 o el inicio de la zona 4. 163 minutos es la parte baja de la zona 3, aunque si tengo el dato de 90 minutos, estos datos también me podrían servir para determinar la parte inferior de la zona 3. Entre 90 minutos o más, ya estoy hablando de una zona 1, zona 2. Entonces, tener los datos de frecuencia cardíaca acá me puede ayudar a determinar con mayor claridad las zonas de entrenamiento. Aquí voy a hacer una modificación, estoy hablando de que el 90 minutos es el techo inferior de mi zona 3, ¿sí? Entonces 90 minutos es el techo inferior. Entonces acá voy a colocar 157. Voy a utilizar esta como referencia. Y este 157 y 143 son mi zona 2 de entrenamiento. Son trabajos que puedo hacer inclusive más de 90 minutos, 90 a 3 horas. 90 minutos a 3 horas, que es el dato que tengo acá. Más de 3 horas en este caso es una zona, más de 3 horas es una zona 1, ¿cierto? 143. Y aquí puedo tener como referencia, miren que acá esta persona ha hecho entrenamientos de más de 3 horas y ha estado en una frecuencia cardíaca promedio baja. Entonces también eso me sirve. Y lo otro que puedo utilizar ya de una forma más objetiva también es que un entrenamiento suave,
y aquí vamos a mirar cómo se comportó la frecuencia cardíaca. Vemos como acá hubo un artificio, pero acá sí hubo un buen comportamiento. Acá tenemos un comportamiento, una frecuencia cardíaca que inicia en 94, esto me da la base de esa zona 1, y aquí el promedio de esto puede ser la zona 2, 131. Entonces puedo tener tranquilamente que entre 84 y ese 143 me puede dar esa zona 1 de frecuencia cardíaca. Estos son modelos teóricos un poquito más prácticos. Sin embargo, como les digo, Training Peaks, para tener todos estos datos que vemos acá necesitamos tiempo, necesitamos confianza en los datos, necesitamos muchas mediciones y necesitamos reevaluar. Ahora bien, ¿cuál es el siguiente método que sería obviamente el más útil y el más práctico para nosotros? Sería una prueba de esfuerzo. Las pruebas de esfuerzo, ya que se realizan en un laboratorio deportivo, nos pueden determinar con mucha mayor claridad, con mucha mayor confianza, de una forma rápida y práctica, nuestros umbrales, nuestra frecuencia cardíaca máxima, nuestra frecuencia cardíaca en reposo, el aumento progresivo de la frecuencia cardíaca con relación al esfuerzo físico, el umbral 1 desde el punto de vista ventilatorio, que también nos va a ayudar a determinar el umbral de la zona 2, el umbral 2 de umbral aeróbico o aeróbico anaeróbico, que nos va a determinar el umbral de la zona 3, y a partir de aquí ya sacar todos los datos de entrenamiento. Esto sería lo más práctico. Entonces, volviendo al resumen, hay muchas formas de calcular las zonas de frecuencia cardíaca. Los modelos teóricos subestiman, los modelos teórico-prácticos como son de Training Peaks pues, se demoran mucho, tenemos que recopilar mucha información, debemos de analizarla muy bien, y ya los modelos más prácticos, que son las pruebas de esfuerzo que se pueden hacer en un laboratorio deportivo, nos ayudan obviamente mucho más a tener todos esos datos. Entonces, por eso es importante ir recopilando información. Espero esta información entonces les sea útil y quedo muy atento a sus preguntas.